Unidad 3. La era de la información, las tecnologías digitales, la mercadización de la traducción. El modelo de Christian Enor surge en medio de un estado de incipiente mercadización de la traducción. El modelo explica el comportamiento de un mercado de oferta y demanda de traducción de textos de contenido técnico, en que prevalece la función informativa del lenguaje. La traducción se ve regida por un criterio clientelar y posee un carácter netamente utilitario. El afianzamiento del mercado de consumo trae aparejada la circulación de información efímera. Las versiones caducan rápidamente. Información y digitalización. Los conceptos de libro y de lenguaje se ven impactados por las tecnologías de procesamiento de información con mayor velocidad que nunca antes en la historia de la humanidad y de manera drástica. El libro se digitaliza y también la traducción. Leamos el artículo El futuro del libro en la era digital de Peter Richer para la revista Humboldt. Entonces, el futuro del libro en la era digital. Se profetiza el surgimiento de un interesante segundo mercado, no de una desaparición del libro impreso, una esperanza devota o conocimiento de la clientela. En un llamamiento conocido como Heidelberg Appell, publicado en abril de 2009, se exhortaba al gobierno federal alemán a actuar a nivel internacional en aras de preservar los derechos de los autores. Entre los 3.300 firmantes se encuentran, entre otros nombres, como los de Siegfried Lenz, Hans Magnus Hansenberg, Dürr Grünbein, Volker Braun, Alexander Kluge, así como numerosos editores y científicos. En esencia, se trata de las actividades del buscador estadounidense Google, que desde hace años escanea los fondos de grandes bibliotecas públicas a fin de dar acceso a los libros digitalizados en su sección de búsqueda de textos completos online. Tras varias confrontaciones ante los tribunales, el consorcio ha acordado una compensación con algunas asociaciones de autores estadounidenses, según la cual los autores afectados recibirán una bonificación única de $60. Esto, conocido con el nombre de Google Book Settlement, permitiría a la empresa dar acceso hasta un 20% del contenido de los llamados libros huérfanos, libros cuyos titulares de los derechos no pueden encontrarse o cuya localización resulta difícil, y esto incluye la posibilidad de colocar anuncios publicitarios al lado de esos libros o de vender el acceso a los libros íntegros. Los firmantes del llamamiento han visto amenazado el derecho fundamental de los autores garantizado por la Constitución a la libertad y la autodeterminación a la hora de publicar. En ese mismo marco, los firmantes protestaban, esta vez en un contexto nacional, contra los esfuerzos por obligarlos a publicar los trabajos científicos en la red. Ante el trasfondo de las nuevas tecnologías, como por ejemplo el libro electrónico, en las editoriales literarias se ha iniciado recién ahora la discusión sobre una postura común en relación con la digitalización. Una y otra vez, sin embargo, se escucha la opinión de que esta tendencia podría llevar a una transformación radical de todo el proceso de producción y comercialización de la literatura, una toma de posición apaciguadora. Hacerse rico con los libros. Yo personalmente no tendría nada en contra: riqueza, dominio del mundo, desconexión de internet. Ese sería el plan. Un ratito nomás, solo para detenernos un poco, para recordar los acontecimientos de abril de 2009. Más tarde, cuando los historiadores militares nos pregunten, podremos decir que estuvimos allí, aun cuando no entendiésemos todo. Allí en Mountain View, California, tendríamos que explicar luego, estaban los estadounidenses con sus escáneres y durante años se dedicaron a digitalizar bibliotecas enteras para luego colgar los libros en Internet. Mientras tanto, allá, en Heidelberg, Alemania, 1.300 literatos y pensadores levantaron la cabeza y gritaron no. Que si no estaremos confundiendo los siglos, nos preguntarían los historiadores, no tendrían más remedio que hacerlo. Internet, romanticismo alemán y un brioso gesto de asentimiento sería la respuesta. Exactamente, así fue de un lado la empresa Google, del otro los firmantes del llamamiento de Heidelberg, que no querían ver sus derechos de autor vendidos al menudeo por un tribunal provincial estadounidense. Por lo tanto, se trataba de dinero, de libertad sobre la que cada uno de los involucrados tenía sus propios conceptos, del futuro del libro, finalmente, y sobre todo,
Se trataba de los destinos de Internet, que ahora, llegados a este punto, yo tendría que conectar de nuevo con urgencia. Ni siquiera sus más acérrimos detractores podrían arreglárselas en serio sin la red más de 5 minutos. Por mi parte, me muestro ante este medio en general de un modo más bien abierto, y es preciso que lo diga aquí expresamente y por anticipado, por si acaso. La Internet, representada por aquellos a los que uno puede encontrarse en ella, no simpatiza con los que no simpatizan con ella. Se muestra rápidamente ofendida porque todavía es joven y no particularmente independiente, pero eso se corregirá. La biblioteca de Google. Los libros, sin embargo, no siempre estuvieron libres de pecado. El grueso de los primeros productos impresos eran panfletos, y no cabe duda de que los autores de libros manuscritos tuvieron serias dudas culturales, al igual que las tuvieron antes que ellos los creadores de papiros. Hoy en día, el libro impreso, independientemente de su contenido, es considerado el más noble y elevado de todos nuestros bienes culturales. Tanto más es desconcertante resulta que ahora todos afirmen que su época ha acabado. En el conflicto de la digitalización y los derechos de autor, ambos bandos, asombrosamente, han lanzado el mismo grito de guerra que plantea que está llegando el fin del libro impreso. Solo que mientras para los unos esto suena como un lamento apocalíptico, para los otros es como un alarido de triunfo. Para los espíritus más serenos, en cambio, es sencillamente un disparate. Más bien todo lo contrario, la digitalización probablemente incrementará el rendimiento del papel impreso de un modo más manifiesto que en su momento la introducción de la oficina sin papel. Tanto los nostálgicos de los medios como los entusiastas de la tecnología tienen, por regla general, un ordenador delante de los ojos cuando se dice que el libro está desapareciendo. Sin embargo, una biblioteca sería una imagen mucho más apropiada de ello. Bibliotecas de monasterios medievales, torreones de la cultura en los que se preserva y se enclaustra el saber y en los que también se pierde para siempre cuando, por ejemplo, el fuego devora los libros. Cuando escucho decir que el libro está en peligro, no pienso en Internet, sino en aquel monje de mentalidad algo restrictiva de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Aquel Jorge de Burgos bautizado en homenaje a Jorge Luis Borges, lo cual por lo demás es una canallada, porque su conocido relato de la Biblioteca de Babel, tanto en su pretensión universal como en su estructura, se acerca mucho más a las imágenes que hoy nos hacemos de Internet, en particular por la hermosa idea de unos usuarios que se van descomponiendo poco a poco durante el vuelo de esos infinitos espacios. La visión del libro único y total sobre la que escribe Borges, la de un libro que contiene en sí mismo todos los demás, suena casi como el pedido por anticipado de un libro electrónico a través de una suscripción a Google. La aventura de los libros que se creían muertos. De las bibliotecas de la antigüedad solo nos han quedado en el presente unas ruinas, pero en una de ellas, en Atenas, pueden verse grabados en piedra los restringidos horarios de apertura, solo 6 horas, y la prohibición de sustraer libros. Los castigos previstos por robo en las bibliotecas antiguas eran por lo menos tan dracónicos como los que les desean en la actualidad los propietarios de los derechos de autor a aquellos que copian sus escritos. Pero incluso los primeros tienen que admitir que gracias a esto los contenidos por lo menos no se pierden. Que las copias preservan los datos es algo que hoy todo el mundo conoce. Sin embargo, por desgracia, no todos saben que, en caso de duda, las copias analógicas son más seguras que las digitales. En este caso, un par de buenos y potentes imanes al lado del disco duro podrían fomentar ese conocimiento. Además de la vivencia, similar a una iniciación de rastrear las polvorientas páginas de libros antiquísimos entre crujientes estanterías de madera, aparece ahora la aventura no menos indiana jonesca de seguir el rastro en Internet a libros desaparecidos o que se creían muertos. Hoy en día se puede googlear cualquier libro y pronto también se podrá librear en Google. Esto suena muy lógico y deseable, por lo menos para el lector. La imprenta pone fin a la era del libro. Para el caso de los libros agotados, la digitalización sería en cualquier caso una bendición. Y por eso el acontecimiento verdaderamente sensacional y revolucionario no ha tenido lugar en California ni en Heidelberg, sino en Londres, donde la firma Blackwell's presentó en abril de 2009 su llamada Espresso Book Machine.
Por el momento se trata de 500.000 de títulos que, con apretar un botón, pueden imprimirse aquí en pocos minutos, encuadernarse y aparecer luego delante del cliente dotados de una cubierta como un bollo recién horneado. ¿Acaso es esto lo que vendría a poner fin a la era del libro, justamente la imprenta de libros? Los libros han tenido que aceptar que recientemente en el New York Times la escritora Margaret Atwood les haya vaticinado sus pequeños y acogedores negocios un futuro como salas de exposición de mobiliario, a causa de la aparición de las máquinas de impresión a demanda y de los aparatos de lectura electrónicos. En cierto sentido, ya lo eran antes, y ahora el libro, como pieza del mobiliario, podría ganar aún más en representatividad. La biblioteca doméstica no solo es, ciertamente, el clásico escenario de fondo de la burguesía culta, también quien no lee otra cosa que Harry Potter insiste la mayoría de las veces en poner en el archivo de la propia biografía sus volúmenes palpables, materiales y con significantes huellas de haber sido manoseados. Cuando se le pregunta a cierta gente relacionada con la producción de libros, se les oye decir con frecuencia que ellos mismos suelen usar aparatos de lectura electrónicos, sencillamente porque es práctico, y cuando menos el hecho de que las nuevas tecnologías tiendan a impulsar el surgimiento de nuevas formas artísticas no carece de interés. Se profetiza el surgimiento